Gracias por venir. Vamos a llamar a la camarada Arelis y al camarada Freddy para que hagan la presentación del diputado Santander. Gracias por su asistencia y espero que esta presentación sea de su agrado. Bueno, buenos días, camarada. Bienvenido. Camarada Jesús Santander, le decía al principio cuando llegaba a la casa comunal que era la primera vez que venía a este espacio y bueno, le daba la bienvenida. Es importante que el camarada Jesús Santander lo conozco de hace tiempo, cuando era responsable de información del camarada alcalde Edgardo Parra. Muchas veces hubo que correr, ¿no, camarada? Y montarse en moto y para llegar primero al sitio. Entonces, bueno, para no alargar mucho, bienvenido a las instalaciones y es importante esta tarea que viene haciendo en todos los espacios porque primero usted tiene una responsabilidad en la Asamblea Nacional que es bien fundamental. Lo veo muy activo en las redes, en la radio. Eso es importante, pues, porque está conteste con la realidad y va hacia la gente, que es fundamental. Entonces, bienvenido. Gracias, Buenos días. ¿Sabe vive? Bueno, está de más decirle, pues, volver a decirle que bienvenido el camarada Jesús Santander. Evidentemente, como dice Freddy, trabajamos juntos en esos tiempos y desde ese tiempo para acá, bueno, hemos sido camaradas y amigos. Cuando él me decía, o me decían los compañeros, Tibaide, Víctor, Pedro y otros camaradas, que él venía para acá, claro que sí, estos espacios están abiertos para ellos y por supuesto para los debates. Aquí lo estamos recibiendo ahorita, bueno, el jefe de UECHE, el camarada Freddy, mi persona, jefe de comunidad, delegados de Clase Siempre Chávez, que es el que está aquí, levanten la mano los del sector 1. Bueno, aquí están los que están, nos fuimos a venir todos porque son 41 delegados, una estructura bastante grande, pero muchos están en otras tareas. Entonces, está de más decirlo, bueno, que bienvenido de corazón, de verdad. Y hay otros compañeros que invitamos, como la compañera Sandra, y bueno, otros que están por allí. De verdad, y bueno, los chavos, pudimos invitar, traernos 3 compañeritos que están por allí, María José, la compañera Sayubí, y está la otra niña que está allá. Y decirle a usted que bueno, aquí estamos para lo que sea, para el debate y para las tareas que vienen, porque la revolución debe continuar. Por eso que Chávez vive, la patria sigue. Gracias. Un aplauso para Chipi y para Freddy. Mi lideresa y líder de acá de este sector tan importante, con su permiso me retiro del tapabocas. Mi nombre es Jesús Santander, diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, Partido Socialista Unido de Venezuela, Podemos y todas las fuerzas que aglutinan, son 9 partidos del Gran Polo Patriótico, y conformo o soy integrante de lo que el presidente Nicolás Maduro ha denominado la Brigada 256. Debemos arrancar por allí para que ustedes tengan conocimiento de lo que significa una Brigada 256. ¿Por qué Brigada 256? Porque la Asamblea Nacional está conformada por 256 diputados y diputadas que somos patriotas de la Revolución Bolivariana y que tenemos la instrucción del presidente Nicolás Maduro de estar en la calle dándole conocimiento, impartiendo qué es lo que está haciendo la revolución en beneficio del pueblo, para que ustedes también sean multiplicadores de todos esos logros que ha tenido nuestro presidente Nicolás Maduro, y que no es nada más que la continuidad de la política que ha hecho nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, que ya vamos a cumplir el 11, 12 y 13 de abril. El día de todo 11 tiene su 13, que es el retorno al poder de la revolución bolivariana y de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Un fuerte aplauso para acá. Porque acá, en este espacio, me corresponde esta oportunidad darle bruces acerca de unas ideas, o mis ideas, que quiero presentárselas a ustedes para que puedan ser multiplicadores de lo que consiste las 3R.net que ha anunciado nuestro presidente Nicolás Maduro. 3R.net de una nueva etapa de la revolución bolivariana.
Recordemos que el comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, habló del 2021, que ya se culminó el año pasado con el bicentenario de nuestra gloriosa batalla de Carabobo, que por cierto esa batalla de Carabobo se gestó acá en el campo inmortal de Carabobo y es la que selló definitivamente la expulsión del Imperio Español de territorio venezolano y que sirvió de punta de lanza para que nuestro libertador Simón Bolívar conquistara en nombre de la libertad nuevos espacios en toda Sudamérica. El día de ayer conmemoramos 200 años del bicentenario de la batalla de Bomboná, que es otra batalla victoriosa que le permitió al gobernador desde Colombia, porque él tenía la concepción de la Gran Colombia, de libertar todo el continente suramericano y era un espacio importantísimo para poder alcanzar después, a posterior, la victoria en Quito y poder sacar a los españoles definitivamente de Sudamérica. En este sentido, cumplimos el bicentenario de la batalla de Carabobo, que era uno de los principales logros que quería nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías y que su hijo, que es el presidente Nicolás Maduro, lo consolidó con unos eventos maravillosos, con la remoción del campo de Carabobo, con una obra majestuosa que representa las espadas, y ayer mismo el alcalde Julio Fuenmayor, a quien también vamos a darle un aplauso a él y al gobernador Rafael Lacaba, inauguraron la primera plaza bicentenario de Valencia, que está ubicada en la parroquia El Socorro, en un sitio que servía de picadero de carro, y ahí el alcalde Julio Fuenmayor con el gobernador Rafael Lacaba lograron recuperar ese espacio y hacer, de verdad los invito a quienes no tuvieron la oportunidad de asistir ayer, para que conozcan esos espacios de la primera plaza bicentenario del municipio Valencia. Y esta plaza bicentenario me trajo la idea de ejemplificarles a ustedes lo que significa estas 3R.net. Ya sabemos, quienes nos recuerdan acá, seguro Freddy, la compañera Chipi, Tibaire, que somos los más adultos contemporáneos, recuerdan cuando el comandante Chávez nos hablaba de las 3R, que era la revisión, rectificación y reimpulso. ¿Esto en base a qué? A que la revolución es una revolución y no es un gobierno. Nosotros estamos en una revolución. Si nosotros dejamos de hacer cambios dentro de la revolución, nos convertimos en un simple gobierno. Y eso es lo que no quiere nuestro comandante Chávez. Y hablo en presente porque para nosotros, nuestro comandante Chávez está más vivo que nunca. Y su hijo, Nicolás Maduro, es el que ha seguido ese legado y es el que nos ha impulsado a seguir y ahora a esta nueva etapa de la revolución, que es del año 2022, que arrancamos ya estamos en el cuarto mes del año 2022, al 2030. Él agarró y resumió las tres R de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías en 3 nuevas R. ¿Ustedes saben cuáles son esas 3 nuevas R? Yo se lo voy a repetir de todas maneras. Uno es la resistencia. ¿Por qué la resistencia? Se lo voy a explicar más adelante. La otra es el renacer de la revolución. Y la otra es revolucionar la revolución. Esto engloba las 3 R de nuestro comandante Chávez y nos trae una nueva época que es el punto net, que también se lo voy a explicar porque el comandante presidente Nicolás Maduro nos ha inspirado a que le coloquemos adicionalmente a estas 3 R el punto net. Comenzamos con la R de la resistencia. ¿Quién no sabe cuánto nosotros, el pueblo venezolano, ha resistido en todos los niveles? Pero también ha resistido el presidente Nicolás Maduro y el gobierno. Hemos resistido la agresión imperial más grande que haya existido en cualquier país del planeta Tierra. Más grande inclusive de la que le están aplicando ahorita a una gran superpotencia que es Rusia. Más grande que le han aplicado en los 60 años de la Revolución Cubana. Nos bloquearon los recursos en el exterior. No, le pidieron un precio, ustedes saben que le pusieron precio a la cabeza del presidente Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, que es líder de la Revolución Bolivariana. Un fuerte aplauso a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello. Le pusieron precio para capturarlo a nivel internacional. No solamente eso, secuestraron un embajador de Venezuela, que es Alex Saab, que lo secuestraron en Cabo Verde. De Cabo Verde lo secuestraron y se lo llevaron a los Estados Unidos. Y ahorita lo tienen preso allá en Estados Unidos, secuestrado, porque no tienen ninguna prueba de algún delito cometido por el embajador Alex Saab, que adicionalmente era el quien traía
los productos y los alimentos de los CLAP, cuando los CLAP no se producían en Venezuela, que era una época muy difícil, y ese hombre salió fuera de la frontera a buscar alimentos para traerle a los CLAP, que hoy en día ustedes representan y que saben que cuesta mucho para que ese beneficio le llegue al pueblo, y ese hombre se dedicó a eso y por eso lo sancionaron y lo tienen preso. Nos bloquearon los recursos en los bancos en el exterior, nos robaron Citgo, que es una empresa que producía divisas al país, está en Estados Unidos, nos robaron monómeros, nos robaron el oro, que las toneladas de oro que teníamos depositadas en Inglaterra, sancionaron todas las embarcaciones que traían productos CLAP, nos negaron las vacunas contra el COVID-19, es decir, trataron de arrodillar a este país sin saber que nosotros, los venezolanos y las venezolanas, somos resistencia porque hemos resistido, y eso está en la genética de cada uno de nosotros, porque nosotros somos herederos del libertador Simón Bolívar, de todos esos próceres, y somos herederos también del legado del comandante Hugo Chávez, que nos enseñó a resistir, a combatir y a avanzar, y a no doblegarnos. Y a siempre, cuando vayamos a poner la rodilla, no es para arrodillarnos ante ningún imperio ni ante ningún país. Cuando pongamos la rodilla en el piso, es para caerle a plomo a quienes se atrevan a mancillar la patria sagrada y democrática. Eso es la resistencia, que la hemos vivido y que la seguimos viviendo el pueblo venezolano. Sin embargo, hay una buena noticia, hay una recuperación económica. Ya el presidente Nicolás Maduro y el gabinete ejecutivo, que también está la compañera Delcy Rodríguez, que es ministra de Finanzas, ha logrado recuperar la economía. El ministro Tarek El Aissami de Petróleo ha logrado elevar la producción petrolera, y ahora los Estados Unidos, con esta resistencia, no le queda otra sino cosa que volver a reconocer a nuestro comandante, presidente Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y a las instituciones. Poco de ejemplo, nuestra querida Asamblea Nacional, de la cual yo formo parte y de la cual es una institución que está reconocida por todos los venezolanos y por todo el mundo, al igual que hoy en día nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro y todas las instituciones del Estado. Eso es la resistencia. ¿Quedó claro lo que es la resistencia? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna sugerencia para poder explicar con ejemplo lo que es la resistencia? Por ejemplo, resistencia son los CLAP. Los CLAP son resistencia, porque son los que están dando la cara a la comunidad para poderle llevar el beneficio del CLAP, no solamente el beneficio del CLAP, también el tema del gas. Recordemos que aquí hubo un ataque con el gas descomunal que afectó al pueblo venezolano y Carabobo no escapó de ello, pero fuimos resistencia, y el presidente Nicolás Maduro creó los CLAP y le pidió a los CLAP que le distribuyeran el gas al pueblo venezolano, y así se ha hecho y así se ha seguido haciendo. Igual que los consejos comunales, camaradas. Aquí hay gente de los consejos comunales, representantes de los consejos comunales. Los consejos comunales que hoy en día juegan un papel fundamental, porque el presidente Nicolás Maduro nos ha pedido a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional a crear las leyes que le pidió el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, de hacer realidad lo que es la comuna. Y para hacer realidad lo que es la comuna necesitamos unas leyes que le den fuerza a los consejos comunales, como lo es la ley del parlamentarismo comunal y la ley de las ciudades comunales, que eso es otro tema que se lo presentaré en una próxima oportunidad, porque en este momento estamos hablando de lo que son las 3R. Al estar claro de lo que es la resistencia, que ya lo hemos vivido todo el pueblo venezolano, viene el renacer, que es la segunda R que nos llamó nuestro presidente Nicolás Maduro en esta nueva etapa de la revolución, que para que ustedes cuando vayan a hacer esta presentación lo puedan decir es del año 2022 al año 2030. El renacer es el renacer de todos y todas, no solamente del gobierno nacional, gobierno regional, gobierno municipal, gobierno comunal y las organizaciones y los liderazgos de base. Todos y cada uno de nosotros tenemos que renovarnos, renacer, hacer cimientos nuevos de nosotros mismos, y eso tenemos nosotros que aprender. Las nuevas generaciones ya vienen con su renacimiento propio, pero nosotros también como adultos, algunos adultos mayores, igual tenemos que renacer nosotros mismos para poder después llegar a la etapa de revolucionar.
¿En qué consiste el renacer? Y es el ejemplo que yo les quería poner de ayer, la inauguración de la Plaza Bicentenario que hizo nuestro alcalde Julio Femayor y el gobernador Rafael Lacaba. De un espacio que era utilizado para desvalijar y para picar carros, ¿qué hizo el alcalde? Agarró ese espacio y lo convirtió en una plaza en honor al Bicentenario. No solamente esa simbología de hacer esa plaza en ese picadero de carros, que ya hay mucho que decir. Esa plaza la hicieron al lado de la Casa de la Estrella. ¿Y saben qué pasó en la Casa de la Estrella? Allí se fraguó lo que fue la traición al libertador Simón Bolívar. En la Casa de la Estrella. Y al lado de la Casa de la Estrella, Julio Femayor y el gobernador Rafael Lacaba y el presidente Nicolás Maduro hicieron la Plaza Bicentenario para reivindicar la historia y para reivindicar a nuestro comandante general en jefe Simón Bolívar, libertador de libertadores, que hoy en día tiene su imagen ecuestre en ese caballo mirando hacia el horizonte venezolano desde la Plaza Bicentenario, con la espada que representó y las lanzas que representaron los lanceros que defendieron la patria en esa batalla de Carabobo. Por eso es que es importante ese renacer que vimos ayer, de un espacio que era utilizado para la delincuencia, de un espacio que estaba al lado de lo que es el símbolo principal de la traición al padre libertador Simón Bolívar. Allí se construyó una plaza bicentenario, y un aplauso nuevamente para la idea que se le ocurrió a nuestro alcalde Julio Femayor, al presidente Nicolás Maduro y al gobernador Rafael Lacaba. ¿Tienen alguna duda con cuanto al renacer? ¿Quieren aportar algo en cuanto al renacer? Catiusca, tú, dale, véngase para acá. Después Catiusca, nombre. Sandra Sequera, habitante de la comunidad Ricardo Riera, sector 1. Saludo la presencia tuya acá, nos conocemos, mucha gente, tú no estás como de atrás, no, déjate cuenta. Tú sabes que cuando estuviste en la escuela bolivariana La Paz me ibas a regalar una franela. Sí, es verdad. ¿Verdad? Caminando algo. El alcalde se la quitó, el alcalde anterior se la quitó, no, me regaló una y que me iba a regalar una tuya, y te dije no, porque esa es una pijama. Bueno, y gracias porque recuperaron parte de la escuela. Miren, yo comenzaría por la parte de la resistencia, haciendo un reconocimiento grande a las bases del poder popular, porque no hay nadie que haya resistido más que las bases del poder popular que el común de los venezolanos. A nosotros hay personas que nos hablan de sanciones, y no son sanciones, son medidas coercitivas, unilaterales, ¿verdad? Y que nos han pegado a nosotros en la economía. Para que nosotros hayamos tenido esta resistencia que estamos representando aquí hoy, tenemos que tener algo muy en alto, que es la moral y la ética revolucionaria. Aquí no puede haber gente para este renacer, no podemos contar en las bases, en la fila del partido, ni en las filas de un consejo comunal, ni en la estructura del CLAC, no podemos tener personas que tengan una doble moral, que sean nini, que sean más o menos. Aquí tiene que haber gente como la hay, que tienen alta moral revolucionaria y alto nivel de conciencia, porque si no, no hubiésemos resistido a estos golpes. Y por eso estamos aquí, para seguir avanzando. Y cuando estamos hablando de ética, pues es porque la moral es aquello que se impone por la fuerza de la costumbre en las sociedades, ¿no? Las costumbres, las creencias. Pero la ética es algo que viene con el ser humano en la reflexión, sí, Jesús, en la reflexión, en lo que es lo que yo quiero, para dónde yo voy. Y es aquí cuando el pueblo venezolano dice, yo quiero revolución, yo quiero avanzar. Más allá de un hombre, pensaron que nos iban a quitar la revolución cuando nos arrebataron al comandante Chávez. Y piensan que nos pueden arrebatar la revolución cuando atacan al camarada Maduro, y no es así. La revolución no es un hombre, la revolución somos nosotros. Y por eso cuando hablamos de renacer, la tarea importante que todos y todas tenemos es contarle a esos niños, a estos muchachos que están aquí, a los que nosotros le vamos a entregar el testigo, porque ciertamente yo uso esta vaina porque me tapo las canas, pero me tengo que poner uno más ancho ahora, ¿verdad? Entonces, tenemos que entregar el testigo nosotros y nosotras de esta edad adulta y echar el cuento. Porque resulta que los niños nos están llegando a las escuelas y como que creen que los CLAC venían con ellos en el parque. ¿Me entiendes? No, los CLAC son una lucha revolucionaria.
Entonces ellos nacen creyendo que los consejos comunales estaban ahí y que su mamá tenía un ministerio de la mujer y que los niños estaban ya protegidos por una ley orgánica de protección. No, no, eso no es así. Eso hay que contarlo desde la sangre, y por eso nosotros tenemos que inyectar en la sangre ese sentimiento, eso que vivimos nosotros en un momento muy estelar con el comandante Chávez, que fue el renacer de esta revolución, el renacer del pensamiento bolivariano, que son las bases del sistema educativo. Y lo que no entra por el sistema educativo también entra por el hogar, que es parte del sistema educativo cuando hablamos de la tríada escuela, familia y comunidad, porque los papás también son un poco docentes, o son muchos. Ahorita con la época de la pandemia, muchos padres demostró que es gran docente también a nuestro lado. Entonces la invitación es a eso, y pienso que el renacer es desde nosotros mismos, para que nuestros niños nazca, renazca y reviva esa pasión por la revolución, y que nosotros le transmitamos ese amor y ese conocimiento de Chávez, porque el presidente Chávez nos contó a Bolívar cómo era, pero nosotros conocimos a Chávez no nos lo contó nadie, nosotros lo vivimos y todavía lo seguimos viviendo para rato. Y ahora hay que contarle a la nueva generación nuestro estado. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, camarada, porque usted habló claro y raspado. ¿Alguna otra persona quisiera participar acerca de los dos puntos que hemos hablado, que es la resistencia y el renacer? ¿Más nadie? Bueno, seguimos con revolucionar. Bueno, quedó claro lo que es el renacer. Ahora vamos con el revolucionar. ¿Qué es una revolución? ¿Ustedes saben lo que es una revolución? Cambiar todo. Cambiar todo. Todo lo que existe hay que cambiarlo. Pero ya lo que cambiamos, hay que cambiarlo nuevamente. Porque si no, el presidente Nicolás Maduro y el presidente Hugo Rafael Chávez Frías nos han hablado de que si no se revoluciona, se va a convertir en un simple gobierno. Y nosotros no podemos ser un simple gobierno, porque nosotros somos una revolución bolivariana, que trae, como dijiste tú, las raíces de Bolívar, que trae las raíces de Ezequiel Zamora, que trae las raíces de nuestro Robinson, Simón Rodríguez, maestro de Libertador y maestro de maestros, que gracias a él la doctrina educativa se desarrolla desde el punto de vista bolivariano y científico. Eso es la revolución bolivariana. La revolución bolivariana tuvo la primera etapa hasta el 2021, como lo anunció nuestro comandante Chávez. Arranca la segunda etapa de la revolución, que lo anunció su hijo, que es la continuidad de nuestro comandante Chávez, su hijo Nicolás Maduro Moro, que habla de el revolucionar la revolución. Y lo estamos viviendo, camarada. Lo estamos viviendo porque como bien lo decías tú, nosotros no podemos perder ni la ética ni la moral, porque moral y luces son nuestras primeras necesidades. La ética y la moral debe ser la matriz de cada una de las revolucionarias y revolucionarios. Si nosotros perdemos la ética, si nosotros perdemos la moral, nosotros vamos a perder la revolución, porque nos vamos a convertir en otra cosa menos que un revolucionario. Por eso es que hemos observado tantos casos de corrupción, de ineficiencia, de burocratismo, que la misma revolución se ha encargado de ir limpiándolo, porque tenemos dos enemigos: uno externo, que es el imperialismo norteamericano y las medidas coercitivas y unilaterales y el bloqueo criminal y el asedio, que ya lo voy a hablar en el .net, que es el asedio mediático y el asedio de las redes sociales. Y tenemos un enemigo interno, que es cuando la oligarquía colombiana ha corrompido a diputados, alcaldes, alcaldesas, a funcionarios militares, a funcionarios de seguridad, para hacer cualquier tipo de fechoría, como lo hemos observado y como la misma revolución bolivariana se ha encargado de limpiar. No sé si observaron la presentación del fiscal general de la República, Tarek William Saab, donde hablaba que más de 160 fiscales del Ministerio Público han sido investigados y han sido, en su mayoría, ya con su juicio bien claro, y detenidos por hechos de corrupción. Las mismas instituciones que son revolucionarias se tienen que encargar de depurar. No sé si se acuerdan del caso de la diputada de Apure, de la diputada del Zulia, de la alcaldesa del estado Zulia, que agarraron con hechos de narcotráfico. Esa es la penetración de la oligarquía y del narcotráfico colombiano
a querer penetrar las instituciones revolucionarias venezolanas. Pero la revolución es un revolucionario. Y nosotros no vamos a permitir que la falta de ética y la falta de moral en los revolucionarios y revolucionarias permanezcan o tengan permanencia dentro de los espacios de poder, bien sea la comuna, bien sea los CLAP, bien sea las alcaldías, bien sean los consejos municipales, bien sean los consejos legislativos, las gobernaciones, bien sean las instituciones, ministerios nacionales, direcciones nacionales, bien sea todo lo que tiene que ver con los poderes públicos del Estado. Por eso es que la revolución se depura y se limpia permanentemente, porque los revolucionarios y revolucionarias tenemos que tener ética y moral. Y eso es lo que ha pedido nuestro presidente Nicolás Maduro, para que la formación del hombre nuevo y la mujer nueva, ¿se acuerdan del hombre nuevo y la mujer nueva que hablaba el comandante eterno Hugo Chávez? Aquí anteriormente, como decías tú, no existían los Simoncitos. Aquí la educación era educación básica, media y diversificada. Aquí no existía la educación inicial, era privada. De hecho, la mayoría de la educación en Venezuela era privada. Bastó que llegara el comandante eterno y la revolución bolivariana, que como bien lo decías tú, no es un hombre, porque ha quedado demostrado, y lo hemos demostrado nosotros mismos con esta resistencia y el reimpulso que le hemos dado a la revolución bolivariana. Hoy está nuestro comandante Nicolás Maduro Moro, su hijo, siguiendo su legado. Están los otros líderes como Diosdado Cabello Rondón, acá en Carabobo Rafael Lacaba, en la alcaldía de Valencia. ¿Quién no puede decir que en Valencia se ha revolucionado la gestión? Y lo hemos observado en pocos meses, un poco más de 100 días, camarada. Lleva el compañero Julio Fuenmayor acá en la alcaldía de Valencia, y hemos podido observar los cambios sustanciales en cuanto a la forma de hacer política. Porque ¿qué hizo Julio Fuenmayor? Y aquí lo voy a poner como ejemplo en este revolucionario. Se reunió con los consejos comunales, con los CLAP, con las VC, con los Gran Polo Patrióticos, con las estructuras del PSV. ¿Para qué? Para conformar los gobiernos comunitarios. Y en base a los gobiernos comunitarios es que se ha venido desarrollando el plan de gobierno. Eso lo hizo en campaña, no sé si ustedes recuerdan, que se reunió en cada uno de los sectores. Al reunir en cada uno de los sectores las necesidades de la población, de dónde salen principalmente, de cada una de las comunidades donde ustedes habitan, ¿verdad? Y las sugerencias que le hacen al alcalde llegan allí. Es por ello que hemos observado gran cantidad de reparación de pozos de agua que estaban apagados. Aquí mismo en Ricardo Riera sabemos que es así, porque lo hemos vivido. Hemos visto cómo se han recuperado grandes extensiones de avenida en cuanto a iluminación. Espacios deportivos, camaradas. Yo observaba un reportaje que hablaba de que un balón de básquet le puede cambiar la vida a un muchacho para alejarlo de las drogas o de la delincuencia. Y es importante el impulso que le ha dado el alcalde también a los espacios deportivos y recreativos. Falta mucho por hacer, sí. Venimos de una resistencia. Estamos en un renacer y estamos revolucionando. Pero se arrancó con buen pie, pienso yo, por lo que he podido observar y por lo que he podido palpar de la realidad acá del municipio Valencia. Y esto, por supuesto, es agarrado de la mano con el presidente Nicolás Maduro, que mandó la gran misión Venezuela Bella, por ejemplo, para hacer la plaza junto con la Cava y junto con Fuenmayor, bicentenario, ahí al ladito de la Estrella, de la Casa Estrella, en un picadero de carro. Esa es la revolución. Revolucionar lo que tenemos que revolucionar. ¿Estamos claros? ¿Quieren alguien aportar algo acá sobre el revolucionar? Anderson, vete para acá, para que te conozco. Háblanos acerca del revolucionario. Buenas tardes, mi nombre es Anderson Flores. Y bueno, revolucionar es crear algo nuevo sobre lo que está creado. Revolucionar es emplear una nueva metodología sobre las cosas, y eso es lo que está haciendo nuestro alcalde Julio Fuenmayor. Revolucionar la manera del trabajo, la manera de sentir, la manera de poder llegar a un pueblo. Eso es revolucionar, porque a veces nosotros necesitamos cambiar, necesitamos mejorar, necesitamos
revolucionar todo y cada uno de los procesos para poder tener un mejor vivir o un mejor sentir. Y por eso es tan importante la revolución, porque la revolución es cambiante y la vida merita cambios. Se ve que, por ejemplo, en el 2000 quedaron muy buenos programas, pero se tienen que revolucionar para esta época. ¿Por qué? Por los cambios que han habido, no simplemente por Venezuela, sino por los gobiernos internacionales que nos han oprimido tanto y nos tocó revolucionar y aprender. Y hoy por hoy Venezuela revoluciona tanto que hasta nosotros podemos producir nuestros alimentos cuando anteriormente se importaban, que nosotros podemos producir desde la comunidad, y todo eso lo hemos revolucionado. La maquinaria, muchas de las maquinarias, de hecho ahorita se está creando para que se creen maquinarias dentro de Venezuela, porque nosotros tenemos grandes ingenieros y técnicos que se crean aquí y se forman en las universidades públicas, cuando anteriormente tú, para poderte formar, como le decía el camarada Santander, tenías que pagar mucho. Para poder entrar a una universidad era muy difícil. Hoy por hoy el gobierno, con esta gran revolución, ha dado una gran oportunidad a los jóvenes para que puedan estudiar a través de becas, a través de incentivos. Se crean incluso, con esta gran revolución, escuelas y universidades dentro de las comunidades. Y eso es una revolución cambiante diariamente. Gracias, Anderson. Yo voy a colocar otro ejemplo de lo que es revolucionar. Y después viene Freddy. Yo estuve en la escuela Ruiz Pineda, profesor. Y llegué de sorpresa, Ruiz Pineda 1. ¿Y qué estaban haciendo los muchachos de cuarto año y las muchachas de cuarto año? Haciendo una presentación de sus emprendimientos. En cuanto a, desde lo artístico, hasta lo de la barbería, a la dulcería, a la elaboración de alimentos, a la confección. De verdad yo quiero dar un aplauso a los profesores, porque tienen en la cabeza lo que quieren revolucionar, porque no nos podemos quedar de brazos cruzados, ¿verdad? Así como el presidente Nicolás Maduro no se quedó de brazos cruzados, y el gobierno, para poder traernos a donde estamos ahorita, del renacer y de revolucionar esta etapa de la revolución y de mantener nosotros en el poder la revolución bolivariana, que fue asediada en el año 2019. Lo que pasa es que debemos acordarnos y debemos recordar todo lo que nosotros hemos pasado. Desde esa cola para comprar una harina en el año 2015. ¿Qué hizo el presidente Nicolás Maduro? Creó los CLAP, Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Eso es un revolucionario, porque los CLAP no existían, no había necesidad. En esa etapa de la revolución no había necesidad de que existieran los CLAP, pero bastó el ataque criminal de los Estados Unidos, que hasta bloquearon a los CLAP para que el presidente Nicolás Maduro se le ingeniara y consiguiera la posibilidad de traerle alimentos al pueblo, que no lo producíamos, como le decía Anderson. En el 2015 nosotros no producíamos sino un 15% de los alimentos que nos comíamos y que se llevaban a los CLAP. Ya hoy en día más del 90%, casi el 90%, 88% son alimentos que se producen con los campesinos, campesinas y con la agroindustria de empresarios y empresarias que se han quedado y han creído en Venezuela. Que no son los golpistas estos que nos negaron la harina en un momento. Ahora hay miles no, cientos de marcas de harina, ¿cierto? Y los CLAP no le llega solamente ese tipo de harina de los traidores y de los apátridas, le llega otro tipo de harina. Y se acuerdan de los productos de los primeros CLAP, que la gente no le costaba comer esa harina, pero había la necesidad. Hoy en día, gracias a las políticas del presidente Nicolás Maduro, a la resistencia del pueblo y al renacer de la revolución bolivariana, los CLAP ahora llevan alimentos de calidad al pueblo venezolano. Eso es lo que es revolucionar, Freddy. Adelante. ¿Y usted también? El señor, Freddy. Mire, camarada, quería aunarle un poco más a este debate dialéctico que tenemos aquí, en función de las 3 R que nos pone en el debate el camarada presidente Nicolás Maduro. Nosotros tenemos que entender que
este pueblo siempre ha resistido. Si vamos al contexto histórico, los irajaras resistieron aquí 90 años al Imperio Español, defendiéndose de los ataques del enemigo. Los años más difíciles, lo contaba el camarada, 2014, 15, 16, 17. Recuerden ustedes que se multiplicó en todos los espacios la producción de la harina artesanal, por ejemplo. Y que yo creo que los tanques pensantes que tienen los norteamericanos se equivocaron en algo con nosotros, que fue que no establecieron una relación real entre nuestra idiosincrasia en función de que nosotros vivimos en el trópico y aquí todo el año se produce, por ejemplo, que si la yuca, el maíz, todo ese tipo de leguminosa, y eso nos ayuda a nosotros a resistir, porque ahorita por lo menos los tiempos difíciles que le vienen a los europeos es que ellos tienen estaciones. Cuando caiga nieve no van a producir nada, solamente van a producir hambre. Entonces es importante saber que nosotros sí tenemos herencia para resistir, pero hay algo importante que cada uno de nosotros tiene que internalizar, que está en el renacer. Yo en estos días estaba en una reunión del Congreso del Partido con unos delegados e intervine casi de último porque empecé a oír a los compañeros y ellos, los que estaban ahí, que eran jefes de VC, jefes de clan, empezaban a contar sus historias en su espacio de su realidad. Y esa realidad fue difícil, o siempre es difícil, porque resulta que hay un sinfín de problemas que no se han podido resolver, no se han logrado resolver. Y entonces se planteaba en este debate, y yo le decía a los compañeros, un factor para poder renacer pasa porque cada uno de nosotros internalice que tenemos que formarnos políticamente, sea que vayamos a escuelas de formaciones políticas o seamos autodidactas, pero es necesario formarnos para poder entender nuestra realidad. Porque en el momento que nosotros solo criticamos y colocamos todo en un llantén constante, no vamos a renacer nunca. Porque, y es verdad lo que dice el camarada Santander, el compañero alcalde es un hombre de avanzada, tiene la voluntad política de desarrollar el proyecto político, pero si en nuestro espacio nosotros no renacemos, no vamos a... Dentro de la capacidad del ser humano, solo renacen mientras nosotros nos transformemos. Y para transformarnos debemos, vuelvo y repito, de formarnos políticamente. Porque aquí en este país nosotros no podemos olvidar una realidad. Hay una parte de la población que no está de acuerdo con el gobierno, eso lo sabemos. ¿Será que ellos van a renacer? Tenemos que preguntarnos si ellos renacerán. Pero la otra parte de la población que defiende el proyecto revolucionario, que cada día sale de su casa, las compañeras, por ejemplo, de los CLA, al principio de la revolución había un empeño mayor para que la organización funcionara sobre los hombros de todos. Cuando el comandante dijo que todo el mundo tenía que estudiar, las reuniones empezaron a faltar las personas en las reuniones. Cuando uno preguntaba dónde estaba el camarada, no está estudiando. Pero después pasó el tiempo y el sujeto social de esta lucha es la mujer. ¿En cuántas reuniones uno va? Y uno es la minoría. 20, 40, 50, 60 mujeres y 10 hombres nomás. O sea, compañeras que todavía continúan en la lucha y que tienen que seguir formándose políticamente para poder lograr el objetivo de que el proyecto se consolide, porque ahorita solo el proyecto está en transición, no se ha consolidado. Y con respecto a revolucionar, bueno, aquí está la base primaria. Renacer para que se pueda revolucionar, porque la revolución es dialéctica, tiene que irse transformando de acuerdo a las condiciones. Si las condiciones no son difíciles, el proceso tarda más en revolucionar, en ir hacia lo que nosotros queremos, que debe ser un estado de bienestar, donde cada uno de nosotros podamos vivir mejor, tener las condiciones mínimas, porque no se trata de que todos seamos iguales, sino que todos en la diversidad podemos tener igualdad dentro de la diversidad. Entonces, camarada, el llamado es ese, a los líderes, a la lideresa del poder popular. Me parece importante el debate, y el debate hay que seguirlo dando. Así es, gracias, Freddy. Adelante, camarada.
Eso es una poesía también, por cierto. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel González. Acá la verdad, estamos hablando del renacer, pero se nos olvida algo. El problema fundamental de todo esto, de la revolución, que hoy en día nosotros convivimos en todo lo que es el territorio nacional. Acá la parroquia más grande de Venezuela se llama la parroquia Miguel Pérez, donde hoy nace este ilustre joven que viene a luchar por nosotros y nosotros con él, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que se están escapando y hay que decirlas. El presidente Nicolás Maduro Moro y el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, mandaron a hacer hace poco un trabajo, ¿verdad?, de casa por casa, ¿verdad?, el 1x10. Ese trabajo, lamentablemente, compañera, no se está dando, no se está haciendo, es una mentira, y eso hay que decirlo. Yo le pido a usted, por favor, ¿verdad?, con su nuevo nombramiento acá, ¿no?, que le pongamos el ojo de seriedad, de corazón, porque no es que soy revolucionario, yo soy chavista, no. Hay que hacerlo de verdad, de aquí, como lo dijo el Che Guevara. La revolución se lleva en el corazón para vivir de ella, no en los labios para... Entonces, compañeros y compañeras, aquí yo no estoy diciendo mentiras, estoy diciendo la verdad. Por eso es que a muchos no les gusta a veces. Nosotros en las comunidades nos han excluido porque decimos la verdad, porque queremos que las cosas que se dicen se hagan de corazón, porque aquí tenemos por ejemplo, si nosotros no hacemos un trabajo que nos lo mandan a hacer para que el pueblo esté satisfecho y no mentir, llevarnos como se dice la palabra del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que vive en nuestros corazones, que mientras que el comandante viva en el corazón nuestro, habrá revolución. Entonces, para nosotros poder consolidar todo lo que es la revolución, tenemos que dejar el egoísmo, tenemos que dejar el machismo, tenemos que dejar todo. La juventud tiene que escuchar a nosotros los viejos, que sabemos más o menos que hemos pasado por lo que se llama una dictadura disfrazada de democracia. De los años 60, los años 50, los años 40. Entonces, por eso nace la revolución de Hugo Rafael Chávez Frías, que lo dijo: yo no soy Chávez, yo soy un pueblo a nivel mundial. El comandante Chávez es aclamado a nivel mundial. Y nosotros, gracias a Dios, hemos resistido los bloqueos malversos de todos, gracias al comandante Chávez, que hizo una alianza con Rusia, China y otros países. Porque es la verdad. Yo les pido a todos los que estamos aquí, de corazón, véanme la cara, me van a ver en todas partes, pero con la verdad. No quiero andar con mentiras. El revolucionario tiene que ser revolucionario, chavista, bolivariano, hijo de Bolívar, hijo de Chávez. Gracias, Miguel. ¿Alguna otra persona quiere participar? Bueno, voy a arrancar con el .net. ¿Alguien sabe en qué consiste el .net que lo dijo el presidente Nicolás Maduro? Ese es el más difícil, ¿verdad?, para entender. Las redes sociales. Las redes sociales. Las redes sociales. Eso es, ¿verdad? Les comento. El próximo lunes es lunes, ¿hoy estamos aquí? Estamos a 9. 9. El lunes el 11, el lunes 11 de abril,
el día que le dieron el golpe de Estado al comandante Chávez. El 12 de abril, Renace. ¿qué pasó? Renace como Pero el punto de aquella época. El 12 de abril, camarada, es el día del reconocimiento de la comunicación popular y la comunicación alternativa. Cuando todos los canales de televisión tradicionales no existían las redes sociales, pero no todo el mundo tenía acceso a las redes sociales. Los más viejitos, y esto se lo explico yo a las generaciones más jóvenes, por ejemplo, el que nos está grabando nació ese año 2002, en agosto. No sé cuándo nacería Anderson, tú ni siquiera habías nacido en ese momento, tú tampoco, tú sí. Bueno, en el año 2002 no había redes sociales como tal. Existía la hegemonía en Venezuela de los medios de comunicación tradicionales, que era Radio Caracas Televisión, Venevisión, Televen, Meridiano Televisión y Globovisión, el Nacional, el Universal, Última Noticia, y las emisoras de radio que existían en Caracas y aquí en Carabobo. El golpe principal que le dieron al comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías fue el golpe mediático. Secuestraron la verdad. Por eso es que les invito a que observen un documental que está en YouTube que se llama La otra verdad del golpe. El primer capítulo se llama El secuestro de la verdad. ¿Qué buscaron con el secuestro de la verdad? Decir que el comandante Chávez había renunciado, ¿se acuerdan? Y por eso es que ellos, preñados de buenas intenciones, agarraron y se metieron en Miraflores, el presidente de Fede Cámara, conjuntamente con los empresarios y los militares, los generales sin tropas golpistas, y tomaron el poder allí, y eso debía haber sido reconocido, como en efecto lo reconoció el gobierno de los Estados Unidos inmediatamente. Y ese 12 de abril, en Venevisión, no sé si ustedes se acuerdan, los más viejitos, pero se lo comentan los más jóvenes y lo pueden buscar en ese documental que les estoy diciendo, salió Napoleón Bravo diciendo que tenía nuevo presidente y explicando cómo hicieron el golpe de Estado. Estaban embriagados, tanto rascados como embriagados de poder y de haber logrado, digamos, apartar del poder por ahora al comandante Chávez. Pero no existían las redes sociales, camarada, era otra época. Era otra época. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo renació y revolucionó la revolución, porque no existía el poder de los medios comunitarios alternativos. Se fue casa a casa, barrio a barrio, pintando paredes, imprimiendo panfletos, escribiendo hojas de papel. El comandante Chávez no ha renunciado. ¿Y qué hizo ese poder popular? Ahí estaba Katia TV, que la presidenta era Blanca Cao, ustedes que son, en aquel momento era Blanca Cao. Estaba uno que se llama Cabecemango, ¿lo conocen? En la calle con la camarita handicap grabando ahí los testimonios. Hoy Zurda Conducta, en aquel momento era Cabecemango. Grabando él ahí, estaba en la radio comunitaria que ya el presidente Chávez en su momento les había dado impulso, y fueron los que salieron en ese momento, pudiésemos decir que eran los .nets de esa etapa de la revolución bolivariana, y fueron los que lograron decirle al pueblo que el comandante Chávez no había renunciado. ¿Qué hizo el pueblo? Se fue para Miraflores un grupo, pero otros más, con los cojones bien puestos, pues vamos a hablar en confianza, se fueron para Fuerte Tiuna a exigir que sacaran al comandante Chávez. Ahí estaba el general en jefe, que en paz descanse, García Carneiro. Un aplauso para García Carneiro, que donde esté siempre habrá que reconocerle que él e Iri Varela, la Fosforito, un aplauso para Iri Varela, fueron los que estuvieron allá en Fuerte Tiuna. Otro grupo se fue y tomó las instalaciones militares en Aragua, que son las instalaciones militares más grandes que tiene Venezuela. Y los paracaidistas, que es de donde viene el comandante Chávez,
se opusieron al golpe de Estado desde el primer momento y no permitieron que en Maracay se pasara ningún tanque, saliera ningún tanque a Caracas a hacer el golpe de Estado. El pueblo tomó las calles, como dice una canción, y bajaron, de Llovinando Canto, ¿lo saben? Ese 12 de abril el pueblo salió a las calles. ¿Por qué? Porque ya quitó el secuestro de la verdad. Por otro lado, el gobernador del estado Miranda, Enrique Mendoza, había mandado a cerrar el Canal 8. Era un gobernador opositor en ese momento. Apagaron el Canal 8 y estaban transmitiendo comiquita, ¿cierto o falso? Sí. Los medios de comunicación estaban transmitiendo comiquita. ¿Qué hizo Freddy Bernal y Lina Ron? Que en paz descanse. ¿Se acuerdan? Fueron a Radio Caracas, tomaron Radio Caracas con el pueblo, iban a quemar Radio Caracas Televisión y a Radio Caracas no le quedó otra alternativa que transmitir que el pueblo estaba pidiendo que Chávez volviera. Ya Chávez lo tenían en Turiamo y en La Orchila con una aeronave norteamericana para llevárselo para los Estados Unidos, porque querían, primero que querían matar a Chávez y como le pasó a Allende en Chile, era el mismo guión, pero como dice Freddy, Venezuela no es Chile, el venezolano no es chileno y no es que tenemos nada en contra de los chilenos. Es que cada soldado que le llegó, porque tú sabes que cuando estás en ese terreno y te dicen vaya allá y elimina el objetivo que está ahí, y cuando llegaban allá y veían el objetivo y era mi presidente Chávez. Así es. Y ahí no hubo gente que se le parara al comandante para hacer el Porque Chávez no era el mal. Imposible. Porque Chávez era Imposible. en los soldados y soldadas de la patria. Y por eso lo iban a sacar a otro espacio, para que lo mataran en otro espacio, pero ahí no era posible. ¿Saben qué otra cosa se celebra el 12 de abril? La milicia bolivariana. Que el pueblo en armas. ¿Por qué? Porque el pueblo en armas fue el que se paró en Puente Llaguno a caerse a plomo con la policía metropolitana y con los guardias que estaban vendidos en ese momento, que querían llegar a Miraflores, y el pueblo fue el que defendió al comandante Chávez. Pero bueno, pasó eso, y por eso ese sería otro, digamos, conversatorio. Sí, pero fíjate que, disculpa, ¿no? Desde lo comunicacional que Claro. estamos hablando, precisamente hablando de Puente Llaguno, hay un reportaje muy importante de Puente Llaguno que ahora sale a relucir, siempre lo publican para estas fechas, cuando salen los camaradas que están disparando a los que están allá en la ballena, ¿verdad? Y desde lo mediático hicieron ver cómo que los camaradas estaban disparándole al pueblo, que ellos eran los asesinos, hicieron unas tomas ahí todas viciadas, y eso fue premiado por el rey de España, yo no sé qué mollera, ¿ok? Y sin embargo eso fue comprobado, fue desmontado eso y salió la verdad a relucir por el tema comunicacional. Sin embargo, ellos conservan ese premio, pero el gran premio lo tiene el pueblo venezolano. Yo comparo aquí dos momentos, siempre se lo digo a mis estudiantes, comparo dos momentos de la valentía del pueblo venezolano. Uno, cuando el golpe del 4 de febrero, ¿recuerdas? Lo que es la importancia de los medios de comunicación. Disculpa que te estoy dando la espalda. La importancia de los medios de comunicación, porque el 4 de febrero resulta que Carlos Andrés Pérez llegó primero al canal de Venevisión. Y aún cuando había aquel problemón allá afuera, él decía que todo estaba controlado. No, todo no estaba controlado. El ejército estaba en la calle, empezaron a matar gente y todo eso. Y él decía que todo estaba controlado y que aquí no estaba pasando nada. ¿Qué pasó? Hubo control de los medios de comunicación por parte de la estructura del Estado. Por parte de la estructura del Estado. Pero hubo algo clave, el pueblo no salió a defender al presidente de la República. El pueblo no salió a defender ese gobierno. Cosa distinta ocurrió el 11 de abril, ¿verdad? Cuando nos secuestran al comandante, cuando el comandante dice, no quiero que haya derramamiento de sangre, y se entrega. Y el pueblo le dice, hay un compañero allí que le dice, comandante, volveremos, no joda. Se le sale así, ya está publicado, ¿verdad? Y así fue, aquí fue distinto, el pueblo se lanzó a la calle de manera espontánea, por eso nosotros tenemos que ser férreos en seguir conformando este poder popular, seguir formándonos ideológicamente, porque en aquel momento
en ese gobierno breve de Carmona, a quien persiguieron, a toda la estructura que estaba alrededor del comandante Chávez, persiguieron a Diosdado para matarlo, persiguieron un montón de gente, a Chacín, ¿te acuerdas? A Tare William. Sí, a Tare William también. Entonces, yo creo que el comandante valoró mucho la lealtad de Diosdado, porque Diosdado, si hubiese querido, él le dice: comandante, no es el momento que usted regrese, quédese por allá y yo sigo con el gobierno. ¿Es o no es? Es así. Y él le entregó el gobierno al comandante Chávez, ¿verdad? Pero insisto que en aquel momento a quienes persiguieron fue a los que estaban alrededor del comandante Chávez. Y ahora los que somos gobierno somos nosotros. En un momento parecido, hipotético a ese, ya no van a perseguir una estructura, van a perseguir a otras estructuras, porque cada uno de nosotros tiene nombre, tiene cédula, tiene una casa, tiene familia, y todos ellos saben dónde estamos nosotros. Van a perseguir a las bases del poder popular, a la comunidad organizada, que es la que defiende la revolución. ¿Entiendes? Como pasó en el pueblo Chorrillos, la comunidad Chorrillo, ¿verdad? Que lo masacraron, le pasaron un tanque por encima, en un diciembre creo que fue. Entonces el gobierno de los Estados Unidos no le importa la vida de nadie, lo que importa son nuestros recursos y tenemos que estar pendientes de eso. Aquí no importa cada uno de nosotros, aquí lo que importa es los recursos que tiene el pueblo de Venezuela, que bendito sea Dios, cada día aparece un mineral más extraño, cada día tenemos más agua, cada día somos más apetecibles para el pueblo de los Estados Unidos, pero nosotros tenemos cada día más valentía para seguir defendiendo esto. Anderson, te saludo desde mi corazón, hijo. Ese niño, mira, siento ese corazón que se me va a salir. Porque yo le di gracias a este niño. Le estaba diciendo a una compañera, te di 3er grado. Y recuerdo cuando, además tú lo nombraste ahorita, la Casa de la Estrella, estábamos hablando de la traición al Libertador. No sé si recuerdas esa clase, a mí no se me olvida. Estábamos hablando del año 1830. Les decía yo a ellos que todo lo que había sufrido Simón Bolívar, que leer los documentos de Simón Bolívar para esa fecha era terrible, porque hacían cuenta de toda la soledad que tenía ya Simón Bolívar, que estaba viviendo, ¿no? Les decía también que en esa Casa de la Estrella se había firmado la separación de Venezuela de la Gran Colombia, que en esa Casa de la Estrella había matado a cualquier cantidad de personas en su paso por Valencia, y la sangre salía por debajo de la puerta. Y les contaba también que en 1830 ahí se firmó la expulsión de Simón Bolívar, y que en 1830 también asesinaron a Sucre, que era el segundo de a bordo. Si faltase Bolívar, el presidente tenía que ser Sucre, por eso lo mataron. Y el muchachito que tenía, él era así como muy abstraído, como muy encerradito, y entonces él levantó la manito, y yo no perdí la oportunidad, como nunca la perdía, cada vez que él iba a hacer una intervención, y me dijo: maestra. Y le digo: dime, hijo. Entonces Bolívar no murió de enfermedad, murió de sentimiento. Y es verdad. Yo te bendigo, papá. Este es el renacer. Sí. Bueno, camarada, resumiendo, porque sé que ya la hora se ha puesto buena conversatorio. Yo les hablaba entonces de lo que sucedió con los medios comunitarios alternativos el 12 de abril. Ese era el punto net de aquella época, de la revolución, porque no teníamos a la mano lo que son los medios de comunicación ahorita. Y esos medios alternativos y comunitarios, y el boca a boca del pueblo, por eso es que las APC del Partido Socialista Unido de Venezuela hablan de redes y paredes, ¿ok? Medios, redes y paredes, porque las paredes, yo quiero que Chávez termine su mandato, Chávez no renunció, en todas las paredes había murales de eso el 12 de abril. Y eso logró quitarle el secuestro a la verdad. Y en ese momento, un mártir de la revolución bolivariana, que fue Danilo Anderson, ¿tú recuerdas? Conjuntamente con, hoy está en otra posición, en otra posición política,
Vladimir Villegas, pero en ese momento se encargó de tomar el Canal 8 con Danilo Anderson y Romero Anselmi, que era el presidente, que en paz descanse. Y tomaron el Canal 8 y comenzaron a transmitir la información de Miraflores, que Chávez no había renunciado. Isaías Rodríguez también engañó a los medios tradicionales diciendo que iba a renunciar, y cuando le pusieron los micrófonos, esto es un golpe de Estado, el presidente Chávez no ha renunciado, y le fueron apagando la señal en los diferentes medios de comunicación. María Isabel también hizo lo propio, la esposa del comandante Chávez en ese momento, en Telemundo. Diosdado Cabello también participó en Telemundo. Bueno, pasó esa historia y retornó nuestro comandante Chávez. Diosdado seguramente como presidente encargado, como dices tú, inmediatamente le entregó al comandante Chávez cuando llegó, y Chávez lo que hizo al amanecer de ese día fue irse en helicóptero hasta Maracay y darle un abrazo a los paracaidistas, que fueron los que se mantuvieron con él allí. Por eso es que se dice que el 12 y 13 de abril es el día de la unión, de la verdadera unión cívico-militar, que trató de colocarlo Chávez desde el principio. ¿Se acuerdan? Con el Plan Bolívar 2000, los que somos más antiguos. Anteriormente a los CLAP existía el Plan Bolívar 2000, que era que los militares iban con la feria del campo a Caracas y a las diferentes ciudades aquí en Valencia, y vendían alimentos y hortalizas, que eso en la Cuarta República nunca se vio. Pero como en la revolución es el cambio constante, hoy ese Plan Bolívar 2000 podemos decir que es el precursor de lo que conocemos hoy como los CLAP. Y la milicia nace ese 12 y 13 de abril. ¿Están claros con eso, no? Ese era nuestro punto net, los medios comunitarios alternativos de la época. Hoy, ¿qué es el punto net según la visión de nuestro presidente Nicolás Maduro? El punto net son las redes sociales, camaradas. Nosotros tenemos que estar no solamente conectados con los medios tradicionales, con la televisión, con la radio, con los medios impresos. Nosotros tenemos que estar conectados todos y todos con las redes sociales. Y el gobierno bolivariano, en lo que es este renacer de la revolución bolivariana y este revolucionar, ha insistido en ello. De hecho, el gobierno bolivariano ha sacado una plataforma que pueden descargar en los celulares, que se llama Ven App, que no se conoce mucho, pero es importante que ya lo vayan descargando, que es una red social propia de la revolución bolivariana, para que todas y todos estemos conectados por allí. Porque así como sabemos nosotros y como sabe el presidente Nicolás Maduro que las redes sociales es lo que está ahorita poniendo la pauta, ¿cómo que dicen los jóvenes ahorita? Marcando la, ¿cómo dicen los jóvenes? Marcando la liga. Ajá, bueno, marcando la liga. Igualito, el imperialismo lo sabe. De hecho, ahorita hay un secuestro de la verdad muy parecido a lo que pasó en Venezuela, pero ahora a través de las redes sociales, con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Porque están montando fake news, que son noticias falsas. En la Casa Blanca se reunió con TikTokers. ¿Saben lo que es el TikTok? Bueno, los TikTokers son las personas que son los que son influencers, los que tienen mayor cantidad de seguidores en TikTok. La Casa Blanca los reunió para darle un guión a ellos, a lo mejor hasta le aflojaron billeticos, para que manejaran y manipularan la información de lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Eso lo estamos viviendo allá. Que si pasa en Venezuela, ya nosotros los venezolanos estamos claros que nosotros vamos a investigar la noticia falsa y los fake news, porque ya nos acostumbró el comandante Chávez a eso y el presidente Nicolás Maduro. Nosotros no somos cogidos a lazo. Pero, aunque ustedes no lo crean, el pueblo de los Estados Unidos y el pueblo de Europa es un pueblo ignorante. Por eso es que yo le digo, y no es porque yo sea xenófobo con otros países u otras idiosincrasias, pero el pueblo venezolano es un pueblo diferente al resto del mundo. Así como tenemos petróleo, tenemos oro, nosotros tenemos la mejor gente. Nosotros no discriminamos por raza, sexo, religión. Nosotros siempre somos solidarios entre todos nosotros. Nosotros somos un pueblo que el comandante Chávez todos los domingos nos inculcó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y nos daba una clase de historia y sabemos de dónde venimos. Somos un pueblo que ha aprendido con esta resistencia a no creer todo lo que se dice en las redes sociales.
¿Cierto o falso? Que es lo diferente a otros pueblos del mundo. Y pongo el ejemplo para no hablar de los compañeros latinoamericanos, como dije en ese momento, y me disculpan si hay chilenos o chilenos, descendientes de chilenos y chilenas, lo que le pasó a Allende no podía pasarnos a nosotros porque nosotros somos diferentes a Chile. Lo que le pasó a Europa no nos puede pasar a nosotros porque nosotros no somos europeos. Nosotros somos venezolanos. Y nosotros estamos formados por la revolución bolivariana para no caer en los cuentos y en la mentira de esta gente. Pero tenemos que dar la batalla en las redes sociales. Y por eso es que el presidente lo colocó como un punto fundamental de esta nueva etapa de la revolución. Nosotros tenemos que estar en Facebook. Nosotros tenemos que estar en TikTok. Nosotros tenemos que estar en Instagram. Nosotros tenemos que estar en Twitter. Nosotros tenemos que estar en Telegram. Nosotros tenemos que estar en WhatsApp. ¿Por qué? Y lo que venga. Porque ahorita viene otra cosa que se llama el metaverso, que no les voy a hablar tampoco ahorita, sino para que me vuelvan a invitar y yo poderles explicar también en relación a eso. Pero nosotros tenemos que estar en las redes sociales, en las que están ahorita y en las que están por llegar. Tenemos que estar a la vanguardia. Guerrilla comunicacional. A la juventud se le hace más fácil porque ellos nacieron prácticamente milenios. Una generación que son hábiles con el tema de las redes sociales. Nosotros los adultos tenemos que aprender de ellos a meternos en ese mundo. Porque esto es lo que nosotros vamos a poder captar a las nuevas generaciones, que son los muchachos de tercero, cuarto y quinto año en los liceos. Porque nosotros no somos eternos, camaradas. En 2 años son elecciones presidenciales. Oye, profe, esos muchachos de cuarto año y quinto año van a votar en las próximas elecciones. Y esos muchachos de cuarto y quinto año están en las redes sociales. Entonces, si nosotros no le informamos de los logros de la revolución a través de las redes sociales, no con los códigos que tenemos nosotros, que el Che Guevara, que no sé, no, con los códigos que maneja la juventud, tenemos nosotros que llegarle a esa juventud. Y con gestión, que es lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro, el gobernador Rafael Lacaba, el alcalde Julio Femayor, y con el trabajo que nosotros hagamos desde cada una de nuestras trincheras, consejos comunales, los CLAR, la VC, con todas las estructuras, con la milicia, todos y cada uno tenemos que estar en las redes sociales. Es difícil por el tema de lo costoso que es adquirir un teléfono para poder estar en las redes sociales. Mucha gente lo hace como lo hizo Nancy Matera durante mucho tiempo a través de la computadora de la casa, llegaba y cargaba todo en el Facebook. Pero hay que hacerlo y hay que buscar la forma de que se pueda resolver ese tema. Pero si no lo hacemos, camaradas, no le vamos a llegar a la población que debe votar por la revolución bolivariana en el año 2024, que va a ser muchísima, porque muchísimos muchachos que se van a graduar ahorita van a cumplir 18 años el año que viene y el año 2024, faltan 2 años. Y ya ir trabajando con los que están más abajo. Séptimo, primero, segundo, tercer año, porque también van a votar en el 2025-2026. Es decir, tenemos que permanentemente revolucionar y estar en las redes sociales. Bueno, camaradas, para mí fue un placer haberle presentado estas ideas de lo que yo pude concluir, de lo que ha querido nuestro presidente Nicolás Maduro inculcarnos en relación a las 3R.net. Hoy el salón está lleno, me tocará ir a otros espacios también para poder dictar esta conferencia. Lo importante es que ustedes se conviertan en un equipo promotor. Yo les voy a dejar la presentación, que no tiene nada que ver con lo que hablé, pero igualito para que tengan una base. Y allí en esa presentación ustedes también puedan ir a las comunidades, a los liceos, a las escuelas, a la VC, los CLAP, se convierten en multiplicadores de lo que son las 3R.net, para que el pueblo esté consciente de cuál es esta nueva etapa de la revolución bolivariana,
del 2022 al 2030, porque juntos somos invencibles. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Chávez! ¡Venceremos!